El enigma Vivaldi, de Peter Harris. 1. Viena, año 1741. El rostro macilento, la nariz afilada y los ojos hundidos configuraban unas facciones tan demacradas que señalaban, sin ninguna duda, que a aquel hombre le quedaba muy poco tiempo de vida. La parca estaría ya al acecho por las oscuras callejuelas del barrio que se abría al final de la Karnestrasse y se desparramaba hacia una de las puertas más viejas de la ciudad hasta las murallas de Viena. Las mismas que en tantas ocasiones habían permitido resistir los embates de los turcos y salvar la capital de los Habsburgo de caer en manos de los sultanes otomanos. Hacía poco rato que la viuda Valer había subido hasta la buhardilla donde el moribundo agonizaba para reconfortarle con un tazón de caldo, en cuya elaboración se había esmerado. Mientras intentaba que lo tomase, cucharada a cucharada, con una paciencia infinita, y como si se tratase de un miembro de su propia familia, le había susurrado palabras de aliento, que eran una pura mentira. «Hoy se le ve con mejor aspecto. Ya verá cómo con unos días de reposo y una buena alimentación desechará estas calenturas. Vaya si será así». Con dificultad el enfermo trataba de beber el caldo ofrecido por aquella mujer, a la que conocía desde hacía solo unos meses, cuando le alquiló las dependencias que se habían convertido en su hogar por un módico precio, que era lo único que le permitía su precaria economía. La viuda Valer, que había sido esposa de un guarnicionero, le acogió como alojado en su casa, no solo porque la renta suponía un ingreso adicional para su magra economía, sino porque le había causado cierto respeto el que la persona que solicitaba ser su huésped tuviese la condición de sacerdote. Solamente creyó esto último cuando un canónigo de San Esteban, collación a la que pertenecía su casa, le certificó que, efectivamente, aquel individuo era quien decía ser. Se trataba de un clérigo italiano, le había dicho el padre Stoffel, un clérigo harto singular, tanto por su atuendo como por sus maneras. Usaba peluca pasada de moda y muy estropeada. Vestía levita, calzones ajustados y medias. Todo muy raído y gastado, como si se tratase de un artesano que pasaba por un mal momento, y se ponía su ropa de los domingos para pasear. Con todo, no era el atuendo lo que más llamaba la atención de aquel clérigo, sino las visitas que recibía. Alguna de ellas, a horas intempestivas, de personas un tanto extrañas. Resultaban sospechosas al cubrirse el rostro con sombreros bien calados y el embozo de sus capas. No deseaban ser identificadas y, desde luego, se trataba de gentes que, por su aspecto, resultaban poco acordes con la condición eclesiástica de quien visitaban. Muchas veces, las reuniones parecían conciliábulos donde debía urdirse alguna trama misteriosa. Eso, al menos, era lo que imaginaba la viuda Valer. Tanta turbación le causaba todo aquello, que llegó a dudar de la condición de su alojado. Un día fue tan grande su angustia que acudió al padre Stoffel. El canónigo de San Esteban la tranquilizó diciéndole que no debía preocuparse, que Meister Vivaldi era un clérigo italiano, veneciano por más señas, cuya dedicación a la música había sido el centro de su vida. Le dijo también que era un consumado violinista, uno de los mejores de Europa, y que su música se escuchaba en las óperas de los más celebrados teatros y se tocaba en las más exquisitas veladas de las cortes principescas. Aquellas razones habían serenado en algo su espíritu, porque encajaban con alguna de las actividades de su huésped. Pasaba muchas horas tocando el violín, y lo hacía de forma extraordinaria. La música que arrancaba de las cuerdas de su instrumento transportaba el espíritu, elevándolo muy por encima de las vulgaridades que la vida traía cada día. A pesar de la tranquilidad que el canónigo le había proporcionado, no dejaban de producirle inquietud las visitas que recibía el sacerdote. Estos inconvenientes no habían enturbiado las relaciones entre la patrona y el huésped. Meister Vivaldi había sido siempre puntual en el pago del gulden semanal, acordado por el alojamiento y las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, estipuladas. Nunca, además, se había quejado de la cantidad o la calidad de dichas comidas, aunque también era cierto que no había resquicio para la queja, porque la viuda del guarnicionero era una excelente cocinera, que hacía honor a las delicias culinarias vienesas, y nunca había escatimado las cantidades. Sample complete. Ready to continue?